que aprendí a andar solo. San Juan capítulo 8, verso 46. Ok. Y mientras usted está abriendo su Biblia, yo le quiero invitar a que usted le diga al Señor ahí, en su mente: Señor, ya vine hasta aquí, ahora háblame. Esto no es un requisito más, Dios del cielo. Esto es la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Yo necesito un encuentro con el gran yo soy. Yo quiero encontrarme hoy con Él y que me hable. Que no sea esto un culto más, que no sea esto una reunión más, sino que tu espíritu me hable a mi corazón. Dispongo mi corazón para ello. Y una vez lo encuentre, le quiero invitar a que usted se coloque sobre sus pies, ¿verdad? Para mayor reverencia ante esta palabra que vamos a estar estudiando y vamos a estar mirando el día de hoy. San Juan capítulo 8, versículo 46 en adelante, hasta el 51 vamos a estar leyendo. Dice la palabra del Señor: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Cómo le parece? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria sea a ti, Señor. Gracias por esa palabra. Gracias por la escritura, Señor de la gloria, porque nos hablas a través de ella, ministras a nuestro corazón, Señor, y nos tocas de una forma especial. Gracias por prepararnos hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. En la predicación anterior, el miércoles pasado, de hecho, veníamos hablando y venimos diciendo de los verdaderos hijos de Abraham. Usted pudo haber estado aquí el miércoles o tal vez la vio por YouTube, que el sonido quedó un poquito distorsionado por YouTube, pero gloria a Dios quedó entendible y lo importante es que la palabra de Dios llegue a todos los rincones, ¿ok? Pero entonces hablábamos de los verdaderos hijos de Abraham y Jesús viene y les dice: ustedes no son hijos de Abraham porque las obras de Abraham no hacen. Y nos fuimos a mirar cuáles eran las obras de Abraham, ¿verdad? Para que con todo eso Jesús llegara al versículo 44 a decirle a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así de sencillo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así o más claro. ¿Y por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo aquel que vive de una mentira está obedeciendo a Satanás. Está glorificando su propio cuerpo y está glorificando a Satanás. Todo aquel que vive de engaños, y hoy vamos a mirar eso. Hoy vamos a tratar, con base en este texto bíblico que leímos del verso 46 en adelante, de responder 3 preguntas básicas, 3 preguntas importantes. Primera pregunta: ¿qué te asegura, o más bien, qué te confirma a ti que eres un hijo de Dios legítimo? Los cristianos que hemos pasado por esta iglesia, en especial los que han pasado por San Juan capítulo 1 versículo 12 como parte de su discipulado básico, decimos y declaramos que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque San Juan capítulo 1 verso 12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros decimos: no todos son hijos de, no todo el ser humano es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído y porque le hemos recibido. Por esas 2 bobaditas, no más, imagínese. Por esas 2 cosas nos hacen hijos de Dios. Pero ¿qué te garantiza a ti que realmente Dios piensa igual? Que Dios piensa lo mismo. Este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Qué respalda la paternidad de Dios en el cristiano? ¿Cuál es la garantía que tenemos? En primera instancia. En segundo lugar, vamos a responder la pregunta: ¿por qué le es imposible a un hijo de este siglo? Digo hijos de este siglo para decirles bonito. Jesús les dijo más feo.
vuestro padre el diablo. Entonces, ¿por qué le es imposible a un hijo de este siglo escuchar las soluciones que ofrece el Salvador? Jesús constantemente está ofreciendo soluciones de vida eterna, y no estamos hablando solamente para la eternidad, estamos hablando de soluciones inmediatas. Usted que se queja, usted que siente dolor en todas las áreas de su vida, usted que tiene una economía llevada, usted que está mal en todos los aspectos, a usted que se le daña la estufa a la misma hora que se le daña la lavadora, la licuadora y hasta Dora, a usted que se le daña todo alrededor suyo, Jesús constantemente le está ofreciendo soluciones. ¿Y por qué para muchos es imposible poderlas escuchar y poder entender esas soluciones? Lo que Jesús tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil poder? Y en tercer lugar vamos a responder, ¿cómo reacciona un hijo de este siglo? Ojo que aquí nos vamos a tener que incluir de pronto. ¿Cómo reacciona un hijo de este siglo cuando le dicen que no es hijo de Dios? Eso sí duele. Pues a los judíos les dolió, y en el alma, créame. A los judíos les dolió y no poquito cuando les dijeron que no eran hijos de Dios. ¿Cómo se le ocurre? Ustedes no son hijos de Abraham. ¿Cómo se le ocurre? Ellos chapalearon. ¿Y cómo reaccionaron? Vamos a mirarlo. Ok, entonces para poder responder esas preguntas, así en ese mismo orden, vamos a mirar ese versículo 46, pero lo vamos a mirar tipo novela. Uno cree que la palabra de Dios fue escrita así de corrido, pero no, en realidad cuando usted está viendo una historia, cuando está viendo una novela, usted se da cuenta que hay ciertos espacios de silencio, ciertos vacíos, donde la gente también, los actores, transmiten con lenguaje no verbal. Sí, con miradas. Y entonces Rufino José la miró. Y entonces en la escena, Rufino José la mira. Sí, y la mirada también transmite, ¿verdad? Lo mismo sucede con la palabra de Dios, no fue escrita de corrido. Entonces, ¿cómo fue escrita? Leamos el verso 46. Pregunta Jesús, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y luego viene y dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mire, aquí tiene definitivamente que haber un espacio entre una frase y la otra. Porque yo no puedo preguntar tranquilamente, ¿quién de ustedes tiene algo contra mí? Sucede un silencio más o menos parecido al que tenemos aquí en el salón en este momento, cuando Jesús entonces está esperando que alguien hable, que alguien diga. ¿Quién tiene algo de qué redarguirme? ¿Quién ha conocido pecado? ¿Quién ha visto que yo he dicho mentiras? Que me lo diga ahora. El silencio tuvo que haber sucedido para que ahora Jesús vuelva y diga, entonces, si nadie tiene nada contra mí, ¿por qué no creen mis palabras? ¿Sí me hago entender? Tuvo que haber habido ese silencio, esa separación. ¿Por qué? Porque es que Jesús está en este momento colocando su estilo de vida. Escuche eso. Jesús está diciendo, si alguien tiene algo que decir contra mí, que lo diga. Está diciendo, está colocando su estilo de vida, está colocando su testimonio de vida, su forma de actuar, como garante de que su palabra es verdadera. Está diciendo, si alguien tiene algo contra mí, es más, les voy a decir tanto como esto, Jesús está colocando el respaldo del Padre sobre él como garantía de que sus palabras son verdaderas. ¿Por qué el respaldo del Padre? Póngase a pensar donde alguien se levante y diga, usted le dijo a un hombre que se levantara, un cojo le dijo que se levantara, que saliera caminando y no se levantó. Usted dijo mentiras de parte de Dios. Y con eso lo podían señalar, ¿o no? Claro, usted dijo mentiras. Porque le dijo a un cojo que se levantara y no se levantó. Porque le dijo a un ciego que viera, pero no. Todo lo que Jesús decía se cumplía. Todo lo que Jesús profetizaba se cumplía. Todo lo que Jesús decía era verdad. Y si Jesús decía, levántese, se levantaba, y acuéstese, se acostaba, y váyase, se iba, y venga, venía.
Entonces, los actos de Jesús, incluyendo el respaldo de parte de Dios en su vida, fueron la garantía de que las palabras de Él venían de lo alto. Eran verdaderas y eran dignas de ser escuchadas. Eran palabras verdaderas. Y por eso tiene que haber un silencio de reflexión. Un silencio de reflexión y de análisis entre esas dos frases. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién tiene algo contra mí? ¿Quién puede decir, alguno de vosotros me puede acusar de pecado? Y la gente tenía que analizar. No, pues no, la verdad no, pues va uno a ver y no. No, Jesús, no. Llegar siempre a la misma conclusión. No. Usted es real, usted es verdadero, usted es fiel. Pues lo que usted dice, pues no tenemos nada que decir. Entonces Jesús contesta. Entonces, ¿por qué no me creen? Y mire, con esto Jesús, con esa palabra, Jesús está respondiendo a la primera pregunta que nosotros estamos haciendo. ¿Qué nos asegura, o más bien qué nos confirma a nosotros? Que somos un hijo de Dios, unos hijos de Dios legítimos. Somos legítimos hijos de Dios. Jesús está diciendo, cuando usted tenga la capacidad de pararse y mostrarle al mundo el respaldo de Dios en su vida, usted le va a estar mostrando al mundo entero que usted es un hijo de Dios. Cuando usted tenga la capacidad de decir, yo he hecho la voluntad de Dios, porque es que mire, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Jesús es el sacerdote, el pastor de esta iglesia. Y viene y dice que lo miremos a Él, que lo observemos, su testimonio de vida, su estilo de vida y su respaldo del Padre, para que miremos si nosotros podemos hacer lo mismo o no. Si nosotros, cómo es que debemos de caminar, cómo es que debemos de actuar. Por ende, cada pastor, cada líder, cada siervo de Dios, cada seguidor de Jesús debe de llegar a lo mismo, para que también nos digan, ustedes son hijos de Dios. Ese era el problema de los judíos, no lo estaban haciendo. Entonces yo tengo que llegar al punto de dar mi testimonio de vida, ponerlo enfrente de ustedes y decirles, las palabras que yo estoy predicando acá tienen que ir respaldadas con mi estilo de vida. Mire, si yo estoy en este momento en adulterio, Dios me libre, Dios me guarde, ¿verdad? No estoy diciendo, ojo pues, no voy a salir de aquí diciendo, el pastor dijo que está, no, colocando un ejemplo. Si yo estoy en este momento en adulterio, ¿con qué autoridad voy a venir a decirle a cualquiera de ustedes, el matrimonio es para toda la vida y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre? Si yo no estoy dando testimonio de vida. Si yo no soy buen administrador de las bendiciones que Dios pone en mis manos, ¿yo cómo me voy a sentar con usted y decirle, venga, yo le ayudo a administrar su plata? Venga, irá que entre los dos no la gastamos. Sí, piense por un momento, yo tengo que mirar. Y fuera de eso, una característica importante que está diciendo Jesús es que la gloria de Dios se manifiesta en mi hogar. Que la gloria de Dios trae bendición a mi casa. ¿Cómo que bendición? Sí, empecemos. Paz. Si yo soy un hijo de Dios, lo que Jesús está diciendo es, el Padre derrama paz sobre tu casa. Tu casa vive en paz. ¿Cómo es posible que yo me la pase diciendo, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, y de vez en cuando le pego a mi mujer? Y de vez en cuando entonces me agarro con el vecino, y entonces también nos damos machete, pero yo soy un hijo de Dios, usted no. Por Dios, el respaldo, la paz, la bendición de Dios también tiene que ver en la prosperidad. Y no estoy hablando de plata en el banco. Ojo, no estoy hablando en plata en abundancia. ¿Quién come mejor? ¿El que Dios le da todos los días desayuno, almuerzo y comida? ¿O el que tiene mucha plata en el banco y todos los días se come un desayuno, un almuerzo y una comida? ¿Quién come mejor? Todos comen por igual. Todos recibimos la bendición de Dios. Y muchas veces el que tiene plata en abundancia no puede comer lo que puede comer el que Dios le da. ¿Qué? Porque la gastritis, que porque la yo no sé qué, que porque...
cantidad. Y claro, como tiene platica, ha tenido plata para ir a hacerse un montón de exámenes y se ha dado cuenta que tan mal está. El pobre no sufre de esos dolores. Uno está enfermo por ni cuenta de edad. Uno sigue comiendo, disfrutando de la bendición de Dios. ¿De cuántas cosas nos habrá sanado el Señor y nosotros ni cuenta nos habremos dado? Gracias a Dios por ser pobres, por la bendición de no estar de médico en médico. Pero mire, sí, el respaldo de Dios, la bendición de Dios se va a ver en tu hogar. Y entonces tú te vas a poder levantar y decir, si alguien tiene, mire, si ese testimonio de vida, si esa forma, si ese estilo de vida no refuerza nuestras palabras van a ser en vano. Nuestras palabras van a ser vacías. Entonces Jesús viene para dar ese tipo de ejemplo. Ok, ahora, entonces vamos a la tercera pregunta, a la segunda pregunta, perdón. La segunda pregunta dice entonces, ¿por qué le es imposible a un hijo de este siglo escuchar las soluciones que ofrece nuestro Salvador? Y Jesús entonces, al ver que nadie le responde, él dice, ¿alguien puede acusarme de pecado? Y vuelve él mismo y se contesta, y si no tengo pecado de que me acusen, entonces ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me escuchan? Y otra vez el silencio. Pasa por ahí el viento. Nada se escucha. Porque la gente entonces queda, pues sí, es que ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Ay, ¿con qué lo atacamos? ¿Con qué le... Ay, es que nos calla la boca. Qué desespero. ¿Y yo qué le respondo? Y si le respondo me trata mal y... No, él sabe mucho, él sabe mucho. La gente ahí nerviosa. Entonces Jesús se responde a sí mismo. Y dice, yo les voy a decir porque ustedes no me pueden escuchar. Y porque ustedes no pueden ver el testimonio de vida que yo les ofrezco. Yo les voy a decir por qué sus oídos están tapados. Yo les voy a decir por qué sus corazones están lejos y porque ustedes no entienden las soluciones espirituales que yo le doy a cada una de las áreas vivenciales. Usted no entiende las soluciones que yo le estoy dando para su matrimonio, no le entiende las soluciones que yo le estoy dando para su economía, usted no entiende las soluciones que yo le estoy dando para toda su vida. ¿Por qué no las oye? Dice el versículo 47 y se responde Jesús a sí mismo diciendo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Con eso les comprobó, ustedes no son de Dios. Ahora, vamos a mirarla con un poquito del contexto judío, con un poquito de la forma de analizar las cosas desde el punto de vista judío. Resulta que es que uno no puede tener afinidad, o sea, no hay nada que pueda penetrar el corazón y la mente del ser humano si no hay algo dentro que responda positivamente a eso externo que le están ofreciendo. Yo sé que no me entendió, poco me entendí, pero ya le voy a explicar. Mire, tengo que tener dentro de mí cierto gusto por ciertas cosas para que esas cosas cuando lleguen externamente logren penetrar en mi corazón. Se los voy a colocar con un ejemplo de esta manera y de antemano pido perdón a todos los hermanos costeños. Yo sé que aquí tenemos hermanos de la costa que les gusta el vallenato. ¿Por qué les pido perdón? A mí personalmente no me gusta el vallenato. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de que el vallenato sea malo, no. Vallenato para algunos es muy rico, muy chévere, pero a mí me pueden presentar una canción con una letra espectacular, con un mensaje, quebrantador, me lo pone con un acordeón y ya lo perdí. A mí me perdieron. ¿No es cierto? Todos tenemos, regularmente el que le gusta el vallenato no le gusta el rock. Puede tener un mensaje muy bonito, pero esos tambores y esos tarros allá, no, eso póngale un acordeón. Entonces, una persona que no le gusta la música, si a una persona no le gusta la música, se va para un concierto de música clásica, se duerme, sencillo, se duerme. Mientras que una persona que en su interior le ha gustado, inmediatamente disfruta. Ahora miremoslo desde otro punto de vista, no desde el punto de vista musical. Miremoslo, yo poco sé de arte. Si a mí me invitan a una exposición de cuadros,
Usted sabe que lo que yo veo ahí, yo digo, eso lo hizo un niño de 2 años. Le soltaron las acuarelas, se las regó en el piso y empezó. Pues a mí. Pero una persona que conoce, que le gusta, que en su interior tiene pasión por el arte, va y mira todo ese revoltijo ahí y dice, wow, aquí el pintor estaba expresándolo todo, la potencia de la ira, y aquí la paz, y él quería expresar, el pintor, el artista quería expresar cómo la paz se sobrepone sobre la ira, y yo miro y yo, ¿dónde? ¿Qué es eso? ¿Usted dónde vio eso? Oiga, yo veo un culicaga, veo un niño de 2 años ahí haciendo de las suyas, haciendo estragos. Yo no veo nada. Porque él tiene gusto y afecto por esa área y yo no. El concepto que tenían los judíos respecto al Espíritu de Dios, y ojo con esto, no estoy hablando del Espíritu Santo, porque los judíos todavía no les había llegado el Espíritu Santo, pero ellos sí sabían que Dios se manifestaba en ellos por su Espíritu. Entonces hablemos del Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. ¿Qué concepto tenían los judíos del Espíritu de Dios? Tenían 2 creencias espectaculares. La primera creencia respecto al Espíritu, que el Espíritu de Dios les revelaba la verdad de Dios. El Espíritu de Dios estaba en medio de ellos para revelarle las verdades de Dios. O sea, si había algo que venía de Dios, todo aquel que tuviera el Espíritu de Dios lo iba a ver. ¿Por qué? Porque dentro de él estaba el Espíritu de Dios. Si para mí, dentro de mí, está el arte, yo veo en el arte algo hermoso. Si dentro de mí está el Espíritu de Dios, yo detecto lo que es del Espíritu de Dios. Pero en segundo lugar, ellos también tenían el concepto que el Espíritu de Dios los iba a capacitar para que pudieran reconocer y captar aquella verdad y diferenciarla de la mentira. O sea, el Espíritu de Dios era el que les iba a dar la capacidad de diferenciar entre las falsas doctrinas y las doctrinas verdaderas. Ellos creían eso. ¿Y saben por qué lo creían? Porque es verdad. Porque el Espíritu de Dios hace eso. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, y ahora sabemos cómo se llama, Espíritu Santo para nuestra época, cuando el Espíritu Santo está dentro de usted, usted tiene la capacidad de determinar, de percibir cuando alguien le está aconsejando, y eso viene de Dios, y cuando no. O sea que cuando a usted se le recomienda con base en la palabra, se le aconseja, se le dice, se le vuelve a decir y no hace caso, ¿qué falta? Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Falta ese espíritu que nos comunique con lo externo que nos están diciendo. Eso para mí no es. Aléjate de mí, Satanás. A Jesús le dijeron poseído del diablo. Más adelante enseguida vamos a ver eso. Pero es importante entender eso. A menos de que el Espíritu de Dios esté en una persona, esta no va a poder reconocer la verdad de Dios. Aunque la tenga frente a sus ojos, alguien va a venir y te va a decir, ¿quieres saber la razón por la que le está yendo mal? ¿Quieres saber la razón por la que usted está viviendo en maldición? ¿Quieres saber la razón por la cual usted no prospera? Vea, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios enseña. Y usted, yo voy a la iglesia, amigo, ¿usted qué me va a decir a mí? El Espíritu de Dios no encuentra eco dentro de la persona. Una persona puede cerrarle la puerta al Espíritu de Dios fácilmente, hasta el punto que no ve, no oye, no entiende, no capta, no percibe, no reconoce la verdad que lo puede hacer libre, que lo puede liberar. Usted le puede decir a una persona rencorosa, amargada y cerrada por dentro, con todo su rencor y con todo, usted le puede decir, si usted perdona, va a ser libre. Pero no perdonar, no, qué pena. Esas palabras santas, esa palabra de Dios, no encontró un espíritu dentro para poder que sea recibida, aceptada y puesta por obra. Entonces la persona va a seguir viviendo las consecuencias ¿de qué?
de su rabia, de su ira, de su enojo, de sus pataletas, de todo lo que está haciendo. Los judíos habían seguido su propio camino. Y ese fue el grave error. Los judíos ya habían tomado su propia determinación, ya habían tomado su propia religión. Una religión muy diferente a la del Espíritu de Dios. Ok, los habían seguido sus propios caminos, sus propias ideas, y el Espíritu de Dios salió de ellos. Porque ellos ya tenían aquí en la cabeza de que para servir a Dios y para ser hijos de Dios tenían que lavarse las manos antes de cenar, lavar los utensilios, bañarse 7 veces antes de entrar al templo, no sé qué, no usar falda, no pintarse la cara, cortarse el pelo, no cortárselo, dejárselo crecer, no sé, una cantidad de ritos y una cantidad de cosas, ir a la iglesia cada 8 días y si es posible también los miércoles. Entonces todo eso hace que yo sea una hija de Dios. Y Jesús viene y dice, ustedes cambiaron la relación con Dios por un montón de rituales. Y entonces ahora me dicen que por qué les va mal. Señor, pero ¿por qué me va mal si yo voy a la iglesia? Si yo uso falda, si yo no me pinto el pelo, si yo no me pinto la cara, si yo me dejo crecer las uñas, yo no sé cuántas cosas se dan. Un montón de rituales cambiaron por la relación de intimidad con Dios. ¿Y por qué me está yendo mal? Y el Señor, porque usted le está haciendo caso a su papá, el diablo. Porque lo que Jesús está declarando en ese texto bíblico es, todas esas mentiras proceden del diablo para entretener a la iglesia y no traerle la libertad, que no pueda conocer la libertad, porque ustedes están haciéndole caso a los rituales y la religiosidad de su papá, el diablo. Eso es lo que Jesús le dijo a estas personas. Qué duro, ¿no es cierto? Contundente Jesús con ese tema. Ahora, ¿cómo reaccionaron ellos cuando les dijeron así? Yo sé que como muchos de nosotros aquí estamos como que dolidos y ardidos con lo que Jesús dice. O sea, que yo no recibo la bendición de Dios es porque escucho mucho al diablo. Pues, iglesia, no soy yo, es ella. Es la palabra la que nos está hablando el día de hoy. Ojo con eso porque tenemos que aprender a oír. ¿Cómo respondieron ellos? Como respondemos muchos de nosotros. Imagine, respondieron entonces los judíos, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Llamando endemoniado al Hijo de Dios. Qué esperanzas. ¿Cómo nos pueden llamar a nosotros? Si al Hijo de Dios lo llamaron endemoniado, imagine cómo nos van a poder decir a nosotros cada que tengamos una exhortación, cada que vengamos con palabra de Dios, a decirle a alguien, mire hermano, pero es que si la palabra de Dios dice usted, ¿por qué no endereza sus caminos? Mire la palabra de Dios. ¡Ay! A Jesús le dijeron samaritano. ¿Cómo así que samaritano? Sí, la palabra de samaritano tenía varios énfasis para ellos, obviamente como judíos. Primero, enemigo de Israel. ¿Y por qué enemigo de Israel? Porque los samaritanos no hacían y no cumplían lo religioso, los reglamentos, los requisitos que exigía el pueblo de Israel. Es que usted no hace lo que yo hago, es que usted no sabe lo que yo voy al templo, yo ofrezco cabritos cada 8 días, yo voy y sacrifico y entonces yo canto alabanzas y yo también hago esto y hago lo otro, usted no participa de lo mío, entonces usted es mi enemigo. Y eso es lo que le dice a uno muchas personas cuando la palabra de Dios viene y confronta. Es que usted no sabe, es que yo soy buena gente, es que yo soy buena persona, usted no sabe los sacrificios, es que yo de vez en cuando inclusive hasta saco de mi plata y voy y le doy a otros, yo soy buena persona, ¿por qué me tienen que pasar cosas malas a mí? Ah, bueno, listo, yo no comparto, yo no practico, yo no sé lo que tú estás haciendo, yo no sé lo que tú estás practicando, yo solo sé que el que sigue a Dios prospera. Y enseguida vamos a ver eso. Que el que obedece, el que escucha realmente a Dios, el que abre sus oídos para escuchar a Dios y deja de estar escuchando su propio corazón, sus propios impulsos, sus propias emociones, todo aquel que escucha a Dios, Dios le respalda. Y enseguida lo vamos a ver. Tú eres samaritano porque no haces lo que nosotros hacemos. Yo alguna vez le compartí la palabra a una señora en Belmira y recuerdo que decía, señora, ¿a usted no le gustaría estudiar la Biblia? Sí.
Usted ha estudiado la Biblia más que usted. Ah, bueno, qué bueno. Entonces, ¿podemos hablar del tema? No, 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 yo no necesito que usted me la explique. Yo la entiendo. Es que usted no sabe lo que yo estudio la Biblia. Es que usted no tiene ni idea de la Biblia. Y yo, ah, bueno, señora. Pero señora, pues, lo que pasa es que Dios tiene propósito. No, mi hijo, en esta pobreza ni Dios me saca. Y yo, y si lee tanto la Biblia, escuche porque dice que no sale de la pobreza, que ni Dios la saca de la pobreza. Tenaz, tremendo. Porque Jesús dice entonces, wow, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, la entiende. Tú eres samaritano, enemigo de Israel. Era un pueblo que no respetaba la cultura judía y por ende un hereje. Están acusando al Hijo de Dios de hereje y de endemoniado, de poseído. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo a alguien, porque le estaba diciendo al pueblo lo que dice el versículo 50. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y vosotros no me deshonráis. Escuche, yo no tengo demonio. ¿Por qué no tengo demonio? Porque lo que yo estoy enseñándoles a ustedes, dice Jesús, porque lo que yo estoy transmitiéndoles a ustedes, honra al Padre. Mientras que ustedes con sus actos, mientras que ustedes con su religiosidad y con su forma de estilo de vida y con sus pensamientos y conocimientos y con lo que usted siente y sus impulsos en su corazón, usted se quiere honrar a usted mismo. Y por eso le da cabida a Satanás en su mente. Y por eso le da cabida a Satanás con las palabras que él viene y trae al oído. Y por eso usted termina practicando las obras de Satanás. No está de moda por ahí, por todo Colombia y todo el mundo, diría yo, desde el 2020 para acá, esa mentira de Satanás. Yo no necesito congregarme para ser un buen cristiano. ¿No está de moda esa clase de palabras? Han llegado a nuestro vecino, han llegado a nuestra casa, han llegado a Estados Unidos, han llegado a Europa. Créame, el mundo entero está viviendo de esa mentira desde el 2020 para acá. Bendita pandemia. Que el Señor nos bendiga. Cuando usted dice yo no tengo que congregarme para poder ser un buen cristiano, ¿a quién está queriendo glorificar? ¿O a quién cree usted que glorifica? ¿Usted cree que Dios se siente contento? ¡Ay, tan lindo! No se va a congregar, no va a volver a la iglesia, va a ser un cristiano desde la casa. ¿Usted cree que glorifica el nombre de Dios con eso? ¿Qué está buscando usted? Su propia comodidad, su propia posición. ¿Y quién le dijo a usted eso? ¿A quién le está prestando oreja? ¿A quién? No, no, no. Por eso es que al cristiano de hoy le gusta tanto congregarse de la casa y ver por YouTube los predicadores que escoge, o algunos ni siquiera predicadores, sino motivadores personales, motivadores emocionales. ¿Por qué? Porque glorifican tu nombre y no el nombre de Cristo, porque te dicen todo el tiempo que todo te va a ir bien, que esté tranquilo. Porque te dicen que tú siempre puedes, que tú eres un hijo de Dios y por ende todo lo puedes. Tienes que arrebatar, tienes que pelear, tienes que batallar, tienes que obedecer. Es lo que Jesús dice. Tienes que aprender a obedecer. Y si Jesús dice vaya para la iglesia y punto. Deje de ser desobediente. Deje de estar arrebatando lo que no es suyo. Lo que Dios le va a dar se lo da. Pero somos desobedientes porque damos oído fácilmente al padre de mentira. Abrimos nuestros oídos. Ay, pero es que allá como lo miran de feo a uno. Ay, pero ese pastor allá como regaña y esa pastora más. Los que ríen es porque saben que es en serio. ¿Sí o no? Esto está quedando grabado, qué pena con mi esposa. Pero sí, ay, no es que allá regañan muy duro. Es que allá le dicen a uno. Sí. Y si el Espíritu de Dios está en tu corazón, vas a poder discernir si esos regaños vienen de parte de Dios o vienen de parte del hombre. Si esos regaños son para que tú crezcas y glorifiques el nombre de Dios, o para aplastarte a ti y que glorifiques tu propio nombre. Vas a poder discernir si el Espíritu de Dios está en ti,
no tienes nada que temer. Ve a que te regañen. Vaya para que le den duro. Para que el Espíritu venga y cambie aquellas cosas que tiene que cambiar. Sí, el Señor está esperando ello, está esperando eso. Y entonces es por eso que respondemos a la tercera pregunta. ¿Cómo reacciona un hijo de este siglo cuando le dicen que no es hijo de Dios? ¿Usted qué me va a decir a mí? Usted es enemigo mío, porque usted no hace, usted no sabe lo que yo sé. Usted no conoce lo que... No es que no se trata de que yo te conozca, se trata de que la palabra de Dios dice que usted tiene que hacer esto, punto. No te tengo que conocer, no tengo que escudriñar tu familia para saber que lo que estás haciendo va en contra de la palabra de Dios. No tengo que conocerte mucho, solamente en ese aspecto específico. Pues yo no tengo que conocerte mucho para poderte decir que pegarle a la mujer de vez en cuando es malo. Sí. Algunos dicen, no, pero es que yo no le pego y no los lunes. Yo no tengo que conocerte mucho para decirte, estás obedeciendo a los impulsos de tu corazón. Hace poco, quiero hacer una pausa aquí ya para continuar con la parte final. Hemos venido descubriendo un pecado que Satanás vino metiendo dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia, de una forma muy cautelosa. Y todo empieza con una cosa que usted la ve y no es pecado: mi trabajo. ¿Trabajar es pecado? No. Dios le dijo al hombre que labrara la tierra desde que lo creó. Trabaje, no sea vago, vaya, trabaje, haga algo. El trabajo glorifica a Dios. Y muchos de nosotros, teniendo ciertas cantidades de ingresos, posibilidades, muchos de nosotros hemos querido trabajar para mejorar, o nos hemos metido fuera del trabajo, hemos querido coger otras áreas laborales con el propósito de mejorar nuestra calidad económica, nuestra calidad de vida. Y es tremendo porque cuando menos piensa, entonces como estás trabajando, viene alguien y te dice, oíste, pero es que mira, están ofreciendo y esto y esto, ¿no te gustaría meterte? Pues para eso trabajo, yo me meto, hágale. Hay que pagar tanto mensual, listo, hágale. Y como tienes que trabajar tanto para poder sostener, porque tienes que tanto, no, es que para eso trabajo. Pidamos comida todos los días por la noche porque yo no tengo tiempo para cocinar. Paguemos quien nos cuide los hijos porque no tenemos tiempo para cuidar los hijos. Y no te das cuenta que con cada deuda y con cada cosa que tú vas adquiriendo, ya el trabajo no se va volviendo un placer, se va volviendo una obligación, una esclavitud. Y el día menos pensado, tú vienes a esa persona y le dices, pero ¿por qué estás trabajando de esa manera? Tú tienes ingresos económicos, tú tienes forma de vida, ¿por qué estás...? Ay, pastor, pero es que yo tengo muchas cosas por qué responder, vea, es que estoy metida, ya me endeudé, debo yo no sé cuántos millones en el banco, debo yo no sé cuánto a los pagadiarios, yo debo esto, estoy comprometido con esto, tengo que seguir pagando yo no sé qué clases de yo no sé qué, tengo que seguir pagando. Wow, ¿cuándo te embalaste así? Cuando conseguiste trabajo. Pero viene uno y le dice, mira, abre los ojos, el Señor no te quiere esclavo de un trabajo, el trabajo se debía disfrutar. Es bendición de Dios y tú lo estás haciendo de una forma estresante. Trabajas de 6 a 12, a 8, a 9. Wow, venga, la forma en que estás esclavizado del trabajo. No, pastores, que esas palabras no encuentran eco. ¿Y por qué no encuentran eco? Porque esa persona en su corazón ya escuchó a Satanás que le dijo que tenía que trabajar, trabajar y trabajar. No le queda tiempo para glorificar a Dios. Usted tiene que trabajar. Porque todo el tiempo, con el dinero, queremos estar glorificando nuestro propio cuerpo. Es que yo tengo que trabajar para poder sostener el estilo de vida. Y no te das cuenta que si tú no trabajaras, no tendrías que pagar quien te cuide a los niños, para empezar. No tendrías que pagar quien te haga comida, no tendrías que pagar comida por fuera. ¿No es cierto? Estoy hablando de aquellas personas que trabajan excesivamente. Vuelvo y reitero, Dios nos dio el empleo, Dios nos dio el trabajo, pero la mala administración y las mentiras de Satanás nos llevaron a ser esclavos nos llevaron a ser esclavos, y Dios no quería que ninguno de sus hijos fuese esclavo.
termina Jesús diciendo, después de que dice, yo no estoy buscando mi gloria, yo estoy buscando la gloria del Padre, yo estoy honrando al Padre. Termina en el versículo 51 diciendo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Yo leí ese texto bíblico, amada iglesia, mire, me enamoré más de mi Señor. Porque es que cuando habla, usted leerá el texto bíblico y dirá, ah, sí, nosotros vamos a vivir eternamente porque vamos para el cielo y allá vamos a vivir por la eternidad. Sí, pero no. La palabra nunca es la clave de ese texto bíblico. La palabra nunca es la clave de ese versículo. Porque esa palabra nunca significa edad, era, perpetuidad, corriente de este mundo, siempre, permanentemente. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos era, el que escucha mis palabras permanentemente en esta tierra, no va a haber muerte. ¿Por qué Jesús lo dice? Porque él sabía que dentro de la iglesia que se dice de Cristo, había una cantidad de zombies, muertos vivientes. Muertos vivientes. Porque aún conociendo la palabra, aún conociendo la escritura, aún conociendo a su Salvador, no lo iban a escuchar. Iban a morir. Y usted y yo tenemos que reconocer que muchos de los estados en los que estamos en este momento tienen que ver con nuestras propias decisiones, con nuestra falta de oír, de apegarnos y enamorarnos de Jesús. Y Jesús sabía que dentro de la iglesia había gente que no lo iba a escuchar y por ende iba a vivir en muerte. Constantemente su economía iba a estar muerta. Constantemente su familia iba a estar muerta en las peleas, en las disensiones, en las divisiones. Que constantemente se iban a levantar aún dentro de los mismos cristianos, los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Porque los padres no iban a querer escuchar lo que Dios les estaba diciendo respecto a la educación. No, que a mi hijo no le falte lo que me faltó a mí. Emociones del corazón, mentiras de Satanás. Yo trabajo duro para que él pueda tener un celular y no haga nada. Se convierta en un muerto viviente, en un zombie, pegado de un aparato. Yo trabajo duro. ¿Para qué? Para que tenga la mejor educación. Usted ya me preguntó si le gusta estudiar. Y usted gaste y gaste plata. Pero yo trabajo duro. El Señor sabía que habían familias que no iban a encontrar solución, que iban a morir. Y por eso dijo, el que escuche mi voz, el que oiga mi voz, créame, en el presente, en su eternidad, en su constante vida, no va a haber muerte, va a tener vida. ¿Sabe qué es lo que está diciendo en realidad Jesús? ¿Cómo puedo parafrasear yo ese tema? El que escuche la voz de Dios le va a ir bien y punto. Le va a ir bien. Ya. Cero estrés. Escuche lo que Dios le está diciendo. Escuche la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Cuando oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los preceptos que yo te mando hoy. Jehová tu Dios engrandecerá tu nombre y serás bendición. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Y de ahí en adelante, bendito serás al entrar y bendito serás al salir. Bendita tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu ganado, bendita la protección de Dios será sobre tu vida. Por un camino vendrán contra ti, por 12 caminos tendrán que huir. ¿A quién? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y no dejaras que el padre de mentira te siga emocionando el corazón.
y no dejas que el padre de mentira te siga engañando y dañando la vida. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, iglesia, hoy tenemos que decirle al Señor, perdón. Yo le quiero invitar a que usted con sinceridad hable ahora con Dios, que deje que el Espíritu Santo encuentre algo dentro de usted. No endurezca su corazón más. No endurezca su corazón, que eso a usted le pasan cosas malas. ¿Y sabe qué hace usted? Endurece su corazón más. Y al endurecer su corazón está trayendo más cosas malas. Está trayendo más cosas malas. Mientras que cuando usted ablanda su corazón y le dice, Señor, perdón, usted le está diciendo, Señor, yo reconozco que me he dejado engañar, que he dejado que el enemigo me hable al oído y he tomado mi rumbo, pero cuando usted abandona la vergüenza, la palabra de Dios le promete y le dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, sanar nuestra tierra, levantar nuestra familia, restaurar nuestra economía, traer la paz a tu casa. Dios lo está prometiendo, yo solamente le estoy invitando ahora y espero que el Espíritu Santo esté tocando su corazón. Espero que en su interior haya suficiente Espíritu de Dios para que esta palabra sensibilice y usted pueda decir sin orgullo, mire, todos aquí, todos, me incluyo, hemos escuchado en algunas ocasiones la voz de Satanás, el padre de mentira que te ha hecho creer que no tienes salida, que tienes que meterte en deudas o que tienes que trabajar más duro, que tienes que matar a alguien para poder salir adelante. Todos aquí hemos escuchado en alguna vez, en alguna ocasión, al padre de mentira y hemos tomado decisiones de las cuales después nos arrepentimos. Pero tenemos que abandonar la vergüenza y decirle al Señor, perdón. Perdón, porque cuando yo he escuchado la voz de Satanás, ¿sabes qué te dice Satanás? ¿Sabes qué me dice? Esto te va a traer gloria, esto te va a traer renombre, esto va a ser bueno para ti. Y cuando escucho la voz de Dios, lo que me dice Dios es, esto glorifica al Padre, esto honra al Padre, hazlo, así no te traiga honra a ti. Porque el que te ve en lo secreto es el que te recompensa en público. Tu recompensa está en Él. Cierra tus ojos, habla con Dios y dile, Señor, vuélveme a hablar, porque has hablado varias veces y yo no te he escuchado. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti,